Ahora ya llega el momento en el círculo de presentarles a nuestro entrevistado de hoy. Y claro, las primeras preguntas que nos surgen y que les van a surgir a ustedes seguramente en cuanto les diga quién es ¿por qué hay empresas que triunfan y otras que fracasan? ¿Hace falta mucho dinero o no hace falta tanto dinero para montar una empresa? ¿Es un buen momento para poner alguna en marcha? Y sobre todo, ¿por dónde se empieza? Bueno, pues les voy a presentar a ustedes a Alejandro Suárez, que es inversor, es consultor, es emprendedor, es empresario, ha puesto en marcha numerosas empresas, todas con éxito. Y es este señor que tengo aquí a mi izquierda, se lo digo, se lo especifico porque es que me dirán ustedes, pero es muy joven. Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días. Eres muy joven, pero a pesar de eso, eres todo eso que he dicho, más. Y además, has escrito un libro, que es este que tengo en la mano, Ha llegado la hora de montar tu empresa. Es un libro fantástico, escrito en un lenguaje muy ameno, donde nos explicas efectivamente cómo poner en marcha nuestro negocio. Claro, lo primero que se me ocurre preguntarte, Alejandro, es ¿este es un buen momento para poner en marcha una empresa? Estamos en mitad de una crisis muy importante. ¿O es mejor esperar a que lleguen tiempos mejores? Yo creo que si de alguna manera queremos esperar una especie de conjunción planetaria para montar una empresa, nunca vamos a encontrar ese punto, esa tormenta perfecta en la que poder hacerlo, ¿no? Las crisis son históricamente muy buenos momentos para montar empresas, pero sobre todo yo creo que a nivel país, además, es tremendamente necesario que aparezcan rápidamente cientos de miles de emprendedores que sean futuros empresarios del futuro, porque ahora mismo la situación está muy complicada. Hay 4.700.000 personas en el paro y a muchos de ellos yo creo que tenemos que serles tremendamente sinceros y explicarles que durante un largo periodo de tiempo es muy posible que no encuentren trabajo porque están llegando con cuentagotas. La realidad es que muchos de ellos, si no montar una empresa, tienen que lanzarse a buscar un autoempleo porque no van a tener otras salidas a medio y corto plazo. Claro, pero yo no sé si es la mejor manera de partir a la hora de montar una empresa. Es decir, una persona que va a montar un negocio se va a jugar mucho en ello. Entonces, yo no sé si lo bueno es simplemente tener una vocación que te apetezca mucho, porque ir empujado por el hecho de que no tienes trabajo, quizá lo que te lleves te aboque al fracaso, ¿no? Sí, yo creo que son dos tipos de emprendedores distintos. Hasta el año 2007, en España, el 90% de los emprendedores eran vocacionales. Hoy en día estamos en un mix del 50% vocacional, 50% emprendedor por necesidad. Hombre, a mí me gustaría más, o yo me veo más como un emprendedor vocacional, es decir, a mí me gusta crear empresas. Hay otras personas que desgraciadamente son las circunstancias económicas, sociales o familiares las que le lanzan a ello. La realidad es que ahora hay una mezcla y tal y como está el panorama, muy posiblemente se revierta totalmente la situación del 2007. Es decir, en 2 o 3 años quizá veamos un escenario en el que el 90% de los emprendedores son por necesidad y tan solo el 10% son vocacionales. Bueno, vamos a intentar dar las claves del éxito de una empresa. Claro, lo primero es, ¿cómo sabemos que el proyecto que tenemos en mente es un buen proyecto, Alejandro? Pues es difícil, y si yo tuviera la respuesta muy rápidamente, pues probablemente nunca fracasaría, ¿no? Yo en mi trayectoria profesional, yo monté mi primera empresa con 18, con 19 años, ahora tengo 37, he montado 10 o 12 compañías, unas han funcionado muy bien y todavía están activas y funcionan maravillosamente bien en lo económico e incluso en otros términos, y otras han fracasado. La verdad que todo depende del momento, depende de la circunstancia, pero yo creo que hay dos variables que sí que podrían ser una regla muy clara. El mundo de la empresa es un mundo muy sacrificado, hace falta esfuerzo, hace falta análisis y hace falta talento. Y muchas veces el emprendedor solo tiene que tener un único talento, y valga la redundancia, que sería rodearse de personas con más talento que él. Y hace falta financiación. Y hace falta financiación. ¿Olvidado que de dónde se saca en este momento? Sí, bueno, realmente hace falta financiación, depende de qué tipo de proyectos. En España un 30% de las nuevas pymes son empresas de servicios que apenas necesitan financiación porque son al final, bueno, son casi horas hombre en una oficina. Hoy en día la tecnología permite que podamos montar una empresa con muy poquito dinero. Pero sí, en proyectos más grandes, proyectos que intentan ser algo más que un microempleo, un microemprendimiento, hace falta financiación y es el mayor escollo que nos encontramos ahora mismo. Los bancos no están y además no se les espera para el mundo de las pymes y eso es algo que saben muy bien los empresarios, los autónomos o los emprendedores que están intentando montar una compañía. Es un momento duro. Claro, si no te financia un banco te tienes que buscar unos socios, por lo menos unos socios capitalistas. Y yo, por lo que he leído en tu libro, hay veces que uno es mejor que emprenda los proyectos solos que liarse con socios a los que a lo mejor uno no conoce demasiado. Sí, la realidad es que el tema de los socios es muy controvertido. Efectivamente, hoy en día el tema de los business angels, los socios capitalistas, o como diríamos
castellanizándolo totalmente, que yo creo que es bastante más bonito que Business Angel, los inversores privados realmente son una opción muy válida ante el cierre crediticio que estamos viendo con los bancos. La realidad es que los hay, es una figura que se ha importado desde Estados Unidos, pero en definitiva son socios, aunque sean socios financieros. Y la convivencia dentro del mundo de la empresa es complicada con otras personas y muchas veces la realidad es que empresas que son perfectamente viables y proyectos que son muy interesantes acaban en pequeñas rencillas y en relaciones humanas, aunque el concepto del proyecto sea bueno. Todo aquel que tiene un concepto, un proyecto empresarial en la cabeza, bueno, enseguida yo supongo que debe soñar con Bill Gates, con Isidoro Álvarez, con Amancio Ortega. ¿Estas personas son superdotadas, han tenido suerte o simplemente han seguido unas pautas que les han permitido alcanzar el éxito empresarial? Pues yo creo que un poco de todo. La realidad es que la suerte es necesaria también decía Picasso, ¿no? que las musas cuando lleguen me pillen trabajando, ¿no? Yo creo que es algo clave. Pero sí que es cierto que con un poquito de esfuerzo, talento y una dosis de suerte, la realidad es que la circunstancia que vivimos ahora mismo en España, han desaparecido 350.000 pymes desde el año 2007 y se han dado de baja 260.000 autónomos cotizando a la Seguridad Social, es decir, el 14% del tejido empresarial ha desaparecido en 3 años. Eso, que es dramático para un país, es también una gran oportunidad para el emprendedor porque hay mucha menos competencia en sectores donde hace 3 o 4 años era impensable montar una compañía. ¿Como por ejemplo? Pues hay muchos. A nivel turístico era una locura montar una compañía hace 3 o 4 años. Nosotros, en una compañía en la que yo he participado, que se llama Club Santa Mónica, que es una compañía de viajes privados a través de Internet, yo he realizado una inversión en esta compañía hace 6 meses y es una compañía que ahora va de cine. A lo mejor hace 2 o 3 años había una sobresaturación de ese sector y de ese mercado. Has mencionado Internet. En estos momentos, ¿es mejor montar una empresa física o una empresa virtual a través de Internet? Yo en eso discuto siempre y lo hago por una razón. Yo me dedico sobre todo al sector de Internet y las nuevas tecnologías, que es un sector que conozco yo creo que bien, me dedico a él desde el año 98. Hay empresas que nacen para vivir en Internet, que el único objetivo es ser empresas de Internet, y luego hay empresas más tradicionales. Yo puedo tener una empresa, yo de hecho hace tiempo abrí un restaurante en Madrid, por ejemplo, y es una empresa que sobre el papel no tiene nada que ver con Internet. La realidad hace que Internet sea un canal de venta prioritario para tipos de negocios incluso muy tradicionales como la hostelería. Nosotros a través de Internet cerrábamos cientos y miles de comensales al año. Gente que no conocía el restaurante, que acababa acudiendo a comer, porque a lo mejor venían de viaje de negocios desde otra ciudad, veían fotos, veían la ubicación, nunca hubieran conocido mi restaurante y acabarían llegando allí. Es decir, hasta el negocio más tradicional, por mucho que nos cueste, debe tener una ventanita o una pata abierta a Internet, porque sería absurdo hoy en día montar un negocio que no lo valorara. Tengo mis 3 compañeros periodistas, los 3 que están deseando montar un negocio en cualquier momento y además un negocio con éxito. Por cierto, ¿qué porcentaje de emprendedores tiene éxito a la hora de montar una empresa? La verdad es que es tremendamente cruel. El mundo de la empresa es muy bonito, yo lo recomiendo, no soy un talibán del mundo de la empresa, tampoco pretendo que todo el mundo sea empresario, pero hay una estadística que es cruel y que sobre todo hay que mejorar por medio de la educación, porque falta cultura empresarial en España. Y esta estadística es que el 90% de las pymes de nueva creación quiebra antes del 3er año, es decir, solo un 10% sobreviven. Bueno, Antonio Martín Bombón, sí, con este dato me acabo de quedar, necesito recuperarme. Precisamente sobre este tema de las pymes. Es decir, estamos entrando en una etapa con Internet que es una etapa fundamentalmente global, ¿no? Y a lo mejor el concepto que teníamos de nervio empresarial en España de pequeñas y medianas empresas es que ya no se adapta a este nuevo escenario. Y por eso están quebrando tantas. Es decir, bueno, son consecuencias de los tiempos. No sé, es algo que medito, pero que me gustaría saber también su opinión a ese respecto. Bueno, la realidad es que Internet está revolucionándolo todo. Revoluciona la educación, revoluciona el mundo de la empresa, pero yo creo que más que eso, el problema de por qué quiebran tantas empresas en España es porque ha habido una histórica falta de cultura empresarial unida a algo que además es muy mediterráneo, no solo español, que es una absoluta animadversión al riesgo. El español quiere estar muy tranquilo, sin riesgos, sin que haya grandes dificultades, y el mundo de la empresa es riesgo en sí mismo. Montar una aventura empresarial uno nunca sabe si va a funcionar, si no va a funcionar, y es muy mediterráneo, sobre todo en países como Grecia y como Italia y España, el asegurar un poco todo, ¿no? Y la realidad es que es quizá la mayor dificultad que tenemos ahora mismo junto a la financiación. Pero Internet revoluciona todo y yo creo que lo que trae es nuevas oportunidades de negocio y sobre todo nuevos canales de venta a empresas más tradicionales. Hay casos magníficos de pequeños agricultores en el Levante
que han dejado de sentirse explotados por grandes cadenas de distribución y recolectan y te venden naranjas y te las ponen en tu casa en 48 horas. Internet ha pasado para ellos de ser un canal residual hace 5 años donde podían vender el 1 o el 2% de la producción a colocar ahora mismo casi el 100% de su producción, con lo que pueden vender directamente a usuario final a un precio mucho mayor, hacen además marca y evitan un poco el tener que vender a granel a grandes supermercados y grandes superficies. Carmen. Yo comparto con usted lo de que la financiación es un escollo. También, por supuesto, que hay animadversión al riesgo, porque si no, más del 50% de nuestros jóvenes no querrían ser funcionarios, que esa es más o menos la encuesta, o más del 50%. Pero entonces yo me pregunto, si en este país ser empresario, porque lo es, tiene mala imagen. O sea, ¿cómo es, incluso en los libros de educación para la ciudadanía, hemos visto que en algunos, pues es el empresario, es el típico con el puro, que está todo el día tirado así, qué antiguo, ¿no? Que solo quiere, pues, echar a la gente, yo qué sé, pues eso, ganar dinero y echar a la gente, cosas que son incompatibles. O sea, sin gente no puedes ganar dinero, pero en fin, son esas imágenes clichés, ¿no? ¿Cómo se puede, quiero decir, yo creo que en este país, hasta que no se supere esa cultura, pues eso, ser emprendedor está mal visto, es que está mal visto sociológicamente. ¿Cómo se lucha contra eso cuando, bueno, sería una salida para mucha gente? Bueno, yo creo que ser empresario está muy mal visto, ¿eh? De hecho, nuestros políticos han tirado el empresariado a la cabeza hasta hace muy poquitas fechas. Ahora queremos que, como tenemos 4.700.000 personas en el paro, hemos puesto la máquina de convertir parados a cursos de formación y convertir parados en emprendedores para que la gente vaya saliendo de allí como sea. La realidad es que no se puede regar en el desierto con un camión cisterna y que eso florezca. Y llevamos muchos años en los que el empresario está muy mal visto, incluso efectivamente en las escuelas, en los institutos, se satiriza un poco la imagen Tanto, del Alejandro, empresario. que en vez de empresarios ahora lo bonito es decir un emprendedor. Si uno es un emprendedor es bien, pero si no es un empresario está mal, pero es lo mismo. Pero si gana mucho dinero, no. Claro, no, porque ya Mientras no uno, emprende, ya mientras lo que uno hace se recoge. considera emprendedor, es un joven romántico con ideales que probablemente no tenga un duro, con lo que está muy bien visto y cae simpático. En el momento que uno es un empresario, socialmente, y eso es duro y solo pasa en este país. En el resto de Europa esto no sucede. En el resto de Europa un empresario es, por definición y por defecto, una persona que crea valor. En España un empresario es, por defecto, y si encima le va bien y tiene dinero, un posible explotador o una persona que hizo dinero especulando con algodonero, terrenos robando a alguien. inmobiliarios. Depende de qué empresario. Sí. Si eres Bueno, buen- Yo tengo dos preguntas. La primera es, realmente hacer una empresa, montar una empresa tiene mucho mérito porque el primer escollo es que uno se enfrenta a la licencia, ¿no? Que se convierte en una cosa casi A la una quimera. burocracia. O sea, yo llevo 35 años en la profesión y 35 años escuchando lo de la ventanilla única. ventanilla única. Es una cosa que no me creo ya ninguna administración. La policía de cercanía. Exactamente, la el Metrobús ya lo sacamos adelante, ¿verdad? Pero eran los tres mitos, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta, es decir, ¿cómo puede un emprendedor luchar contra la administración para que le dé la licencia, ¿no? Y luego habla usted de posibles negocios. ¿Dónde están los nichos de negocios para que podamos montar aquí, los tres que queremos montar aquí una cooperativa? Oye, perdona, ¿a mí por qué no me metes en la Bueno, porque cooperativa? tú eres la jefa, bueno, pues tú la jefa. Yo creo que nos podemos reunir a la salida porque seguro que encontramos una cooperativa ni los tres ni los Sí, cuatro. contigo, Igual Alejandro, podemos- pero fijo, igual vamos. podemos entrar los 5 sin ningún problema. No, pero yo sí que creo que a nivel administrativo y burocrático vamos a pilas. Es decir, de los países de la OCDE, España es uno de los 3 últimos países en el fomento y la creación de empresa. Por poner un ejemplo muy gráfico para que todas las personas que nos están viendo lo entiendan, en Bélgica se constituye una sociedad en 3 días, en Inglaterra en 7, en España la media son 47. Pues ya está, pues cerramos el kiosco, ¿no? Es decir, que luego a esto, si se lo decimos a alguno de nuestros políticos, nos dice, sí, pero hemos creado la ventanilla única. Sí, pero primero, ¿para qué? no la conoce nadie. Y segundo, no sirve para nada. Yo he intentado hace 2 semanas constituir una nueva sociedad por medio de la ventanilla única. Y he pedido a mis asesores, digo, por favor, hacerlo por aquí porque quiero vivir la experiencia de hacerlo. Y me han llamado y me han dicho, olvídalo, no, que es peor, que no es flexible, que a nivel de estatutos tienen que ser los predefinidos, que no tiene ningún sentido. Déjate de experimentos y hagámoslo como hay que hacerlo. La realidad es que son algunas iniciativas para la galería, que luego no son operativas y por la ventanilla única no se constituye más del 0,1% de las empresas. ¿Y cuánto que se cuesta constituyen. constituir una empresa? Una empresa- Aparte del coste ya en tiempo. Bueno, una empresa de entrada depende del tipo de empresa, ¿no? Pero sí que es cierto que sigue siendo caro porque aquí tenemos y pagamos unos peajes entre notarios, registradores, aquí cobra hasta el apuntador.
La realidad es que constituir una empresa es mucho menos dinámico que en otros países del mundo, es mucho más caro, pero si uno de verdad quiere ser emprendedor y quiere ser empresario, yo creo que hay que abandonar también un poco la política de la queja y lanzarse a Sí, ello. los nichos, ¿dónde están los nichos? Para ver si montamos el negocio o no. Exacto. Pues ahora mismo, yo sé que esto de las ayudas públicas, además es muy políticamente incorrecto hablar de ellas y por defecto todo el mundo piensa que no hay. Hay pocas. O sea, es queremos cierto. una empresa para tener una ayuda pública, No, como, es que como hay la buena... subvenciones no queremos. Es que hay mucha gente, Nosotros no queremos las hay subvenciones. mucha gente que está montando empresas de I+D, y voy a poner un ejemplo que va a ser muy gráfico, porque España es el país del mundo que más subvenciona el I+D ahora mismo. Es decir, si nosotros nos reunimos y montamos una compañía biotecnológica ahora mismo, posiblemente con un modelo de negocio y un business plan consigamos subvenciones surrealistas, pero para otro tipo de negocio nada. Por poner un ejemplo muy gráfico, en España hay más compañías dedicadas a la biotecnología que en toda Alemania. Aquí somos 47 Claro, si hay millones. tanta subvención, Allí son 100. pero Yo si- voy a pero algo que si no los cuadra. científicos están en armas por esa nueva ley de la ciencia que vuelve otra vez a recortar precisamente las inversiones en investigación. Sí, pero no para las empresas. No me Sí, cuadra. para los pero no para- investigadores, fíjese pero no usted, para las o fíjate empresas. tú, Una idea gratuita para todo el mundo. Voy a montar una empresa de sombrillas porque con lo de la ley del tabaco, las terrazas necesitan sombrillas por todos los lados. ¿Ah, sí? Hombre, Claro. ¿no viste cómo estaba ayer Pues todas las nos terrazas? apuntamos. Todas las terrazas de España. No, pero es una contradicción, ¿no? O sea, hay que crear empresas, pero lo mejor es crear una empresa con subvenciones, ¿no? Ya contradictorio, No lo ya. mejor, no lo mejor, pero sí ¿No? que es lo que mucha gente... Seguro, hay- vamos. Hay mucha gente... Pero para cobrar la que subvención y luego cerrarla. Claro. Sí, pero hay mucha gente que al calor de la subvención, por ejemplo, hay temas de I+D, como hay tanta subvención al I+D, hay empresas que se crean para investigar y que luego no comercializan nunca nada. Cuando acaban de investigar, entra el tembleque de las piernas de que hay que salir al mercado, por lo cual es mejor cerrar eso, meterlo en un cajón y volver a investigar otra vez. De todas maneras, Alejandro, para alguien que nos esté escuchando y que tenga pues, esa iniciativa y que esté pensando y que esté muy ilusionado con un proyecto que tiene y pensando, bueno, pues yo me voy a montar mi empresita y estoy haciendo cuentas, yo creo que hay cosas importantes que hay que decirlo. El dinero que se necesita para montar una empresa es importante, pero luego hay que hacer cuentas con otros dineros que nos van a costar. Por ejemplo, los impuestos, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta a la hora de saber qué empresa vas a montar y lo que te va a suponer cada año, porque todavía en ese aspecto también el de los impuestos, montar una empresa en España es caro. Sí, montar una empresa es muy caro, además va a peor, pero yo creo que además de los impuestos, sobre todo hay un tema que es fundamental para comentar con todos los emprendedores y es que hay una cierta falta de formación empresarial. Es decir, tenemos en España 2 o 3 de las 10 primeras escuelas de negocio del mundo. Aquí viene a estudiar a nivel de empresa gente desde todos los países del mundo, al Instituto de Empresa, al IES y demás, pero tenemos una universidad, especialmente una universidad pública, que da total y absolutamente la espalda al mundo de la empresa. Es decir, a nuestros jóvenes universitarios cuando entran en las facultades, nadie les dice que tienen alguna otra alternativa que no sea la de buscar dentro de 5 años su primer trabajo de becario. Y yo creo que eso es fundamental y esa labor precisamente de evangelizar para el mundo de la empresa tiene que empezar en las facultades. Bueno, y por último, porque ya estamos prácticamente fuera de tiempo, hay que animar un poco a la gente. El hecho de que fracases una vez no quiere decir que no puedas volver a intentarlo. De hecho, en Estados Unidos, si tú lo cuentas en tu libro, casi te exigen que hayas fracasado para financiarte, porque dicen, bueno, este señor, a pesar de que ha fracasado, lo vuelve a intentar, vuelve a hacer fuerza, es alguien que vale. Es que en el mundo de la empresa el fracaso es parte del camino. Lo que pasa es que también en eso somos un poco especiales, porque aquí probablemente si fracasas la gente de tu alrededor te dirá: déjate de historias, búscate un trabajo en el banco como tu padre y algo seguro Haz para toda la vida. oposiciones para el funcionariado. Alejandro Suárez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas Ha gracias sido a ustedes. un placer. Ahora nos reunimos y hablamos de negocios. Ha llegado la hora de montar tu empresa. En 2 meses, 3 ediciones, ha vendido este señor. Con lo cual, pues ya ven ustedes, Eso se sí puede que es una hacer empresa. negocio, se puede hacer una empresa vendiendo cómo montar una empresa. Ahí lo tienen, es de la editorial Planeta, de la colección Deusto. Yo lo recomiendo porque además es un libro que todos podemos entender muy fácilmente. Muchísimas gracias, Muchas gracias Alejandro. a ustedes. Hasta siempre. Pedro, Carmen, Antonio, pues lo Buenos dicho. días. Ahora nos reunimos. Muchas gracias a los Hasta la tres. semana pasada. Ustedes y yo nos reunimos mañana a las 8:30, como siempre, en El Círculo y en Telemadrid. Sean buenos.